Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal de evangelización con contenido católico. Soy el Padre Leonel Fernández Herrera y hoy quiero compartirles algo especial y es el Evangelio del día, pero no lo quiero hacer hoy como una homilía, sino que va a ser un video un poco más largo porque sentí pues la necesidad de hacer como una catequesis sobre el Evangelio de este día. Entonces, pues va a ser un vídeo un poco más largo. Igual lo pueden ver en 2 tiempos o en 3, es decir, que si sienten la necesidad de pausarlo y verlo en otra ocasión, lo que quede faltando, lo pueden hacer. Pero me parece que el tema es bastante especial y por eso sentí pues la necesidad de hacerlo así como una catequesis para explicar pues más cosas. Hoy el Evangelio es en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Para que podamos entender bien esta catequesis, yo les quiero pedir el favor que lean el texto. Lo vuelvo a repetir, Marcos 5, 1 al 20. Es el relato del endemoniado de Gerasa, la, la sanación, la liberación, digámoslo así, el exorcismo que hace Jesús sobre el endemoniado de Gerasa. Entonces, pausen el video, lean el capítulo que les he dicho, Marcos 5, 1, 20, y cuando lo hayan terminado, pues entonces vuelven a retomar aquí para que podamos sacar todo, digamos, como la enseñanza que nos trae este texto. Y les decía al comienzo que lo quiero hacer como una catequesis, por eso no lo voy a enmarcar como dentro del concepto de homilías, porque bueno, la homilía, aunque yo normalmente pues en los vídeos me extiendo más que el tiempo que utilizo en la parroquia, en la misa, porque obviamente pues en la Santa Misa a veces es difícil extenderse demasiado, porque no es una catequesis, sino que es una homilía. Claro que hoy pues tuve una homilía un poco más larga de lo común, precisamente porque este tema daba para mucho, pero aquí en el vídeo voy a ser un poco incluso más explícito, con más detalles sobre esto. Entonces es una catequesis y creo que va a ser el inicio de otras catequesis que les quiero invitar para que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. En la parte inferior de sus pantallas, en la parte inferior derecha, hay un botón y entonces ustedes ponen ahí el mouse y ponen el ratón ahí, la flecha del mouse, y les va a salir la posibilidad de suscribirse para los que todavía no lo han hecho y para que activen la campanita y estén actualizados de todas las cosas que yo publico en este canal. Entonces este es el primer tema de otros muchos que me parece que a la gente les puede interesar y que nos va a ayudar mucho también pues a entender pues nuestra fe y muchas cosas. Bueno, entonces como les decía, el texto de hoy es el endemoniado de Gerasa y tiene muchos elementos bien interesantes. Nos dice el Evangelio que después que llegaron al otro lado del mar, Jesús iba con los discípulos al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Ese mar es el mar de Galilea o lago de Tiberíades. Y entonces esa región es una región que es extranjera, digámoslo así, no era territorio judío. Eso es importante también dentro de todo lo que vamos a ver en este texto. Y entonces nos dice que apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre es una persona que tiene una posesión diabólica. Eso también es importante decirlo porque lastimosamente muchas veces pues en la iglesia, digámoslo, muchas personas piensan que pues que no, que eso no existe, que el demonio, que eso es como
un lenguaje por allá tal vez folclórico, por allá del medioevo, un lenguaje antiguo para tratar de explicar el mal, pero no existe como tal, el demonio, el diablo no existe. Yo les quiero contar, porque por eso me motivo también a hacer estas catequesis, porque yo también en un periodo, en un tiempo pasado, pensaba que todo esto pues no era verdad. Por la misma formación muchas veces recibida pues en algunas facultades de teología, de algunos profesores que interpretan pues la Biblia y dicen no, esto no es verdad, esto era la forma de explicar el mal. Y concretamente, por ejemplo, con el tema de los endemoniados en el Nuevo Testamento, digamos de los que Jesús libera, eh, se llegó a decir que era la epilepsia. A ver, podemos entender que a 2000 años atrás pues no habían los avances de la medicina que tenemos hoy. Y claro, pensemos un poco que una persona que de pronto está hablando con nosotros y cae al suelo y comienza a convulsionar y pone los ojos hacia arriba, digamos que tiene que está descontrolada totalmente, que incluso al caerse se golpea, que se muerde la lengua, porque una persona cuando tiene un ataque de epilepsia, pues una de las cosas es que tiende a morderse la lengua, o la lengua se le va hacia atrás y puede ahogarse, y bueno, y empieza a salivar con mucha fuerza y con mucha abundancia. Entonces, claro, 2000 años atrás podríamos pensar que al no tener los avances de la medicina y ver un fenómeno como esos, pues podría como pensarse, bueno, eso es como si la persona tuviera un demonio y entonces hayan encasillado, hayan enmarcado pues esta situación concreta de la epilepsia como una forma de una persona que está endemoniada. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que la ciencia también puede explicar todo lo que sucede a nivel cerebral cuando una persona tiene epilepsia y de hecho se le trata con medicación y todo. Pero también es reducir demasiado la palabra de Dios a decir, bueno, no, es que todos los casos que aparecen allí todos eran de epilépticos, no, porque sería negar también la existencia del demonio. Y aquí vemos una clara manifestación del maligno a medida que vayamos entrando en este texto. Y la iglesia lo tiene claro, de hecho existe un ministerio en la iglesia que es el ministerio de exorcista. Existe un ritual de exorcismos que lo utilizan solamente los exorcistas. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Lo hablo con conocimiento también de causa, porque ahora yo estoy aquí en España, pero antes de venir a España estaba en Italia. Y en Italia fui el exorcista nombrado por el obispo en la diócesis de Bari Bitonto, así se llama la diócesis que tiene toda aquella región en la Puglia, en Puglia se llama aquella zona del sur de Italia, y allí hay una ciudad que se llama Bari y yo estuve allí como exorcista nombrado por el obispo. Y obviamente que como exorcista nombrado pues hacía los exorcismos, utilizaba el ritual y por lo tanto sé de lo que estoy hablando. Para mí también fue una gracia del Señor porque fue también darme cuenta de que esto era real, darme cuenta de que yo tenía unos conceptos antes de todo esto muy distintos y eso lastimosamente nos hace no acompañar esa pastoral, que es una pastoral muy bella porque es una pastoral de mucho sufrimiento de la gente, entonces es muy bello también poder sentir que a través del sacerdote pues Dios está ahí actuando y libera a las personas que son personas que tienen tantos sufrimientos. Y a veces los mismos hermanos sacerdotes ni siquiera tienen la culpa de no entender esto porque de pronto en los seminarios pues no se habla de esto, ¿no? Es decir, no hay como formación tanto así como en ese sentido. Sí, sabemos que hay un ritual de exorcismos, que en las diócesis se nombra un sacerdote que sea el exorcista, pero hay poca formación en ese sentido, o sea, yo creo que ahí radica el problema. Y entonces después, cuando llegan este tipo de situaciones, pues llega la gente a la parroquia, ahora a las parroquias con estos problemas, y de pronto el sacerdote, no de mala voluntad, porque yo no quiero pensar aquí que sea de mala voluntad, sino por falta de conocimiento, pues a veces pensamos que no, que eso son tonterías de la gente. Aquí también hay que tener equilibrio, obviamente. ¿Por qué?
porque tampoco podemos dar por sentado que toda persona que viene, pues entonces ya decimos, bueno, esta persona está endemoniada, hay que hacerle un exorcismo, porque también podemos hacerle daño. A veces hay personas que tienen problemas de salud mental, de salud mental, y a veces puede porque leyeron algo, porque alguien se los dijo o tal, pueden llegar a pensar, no, entonces yo estoy endemoniado. Y claro, si el sacerdote no tiene discernimiento y da credibilidad pues a todas estas cosas, así sin hacer un análisis de algunos elementos, pues puede hacerle daño a la persona. Imagínense una persona que está en tratamiento psiquiátrico y el sacerdote o quien sea, o a veces un laico, porque ha leído unos libros y entonces dice, ah, no, yo sé que esto está endemoniado y entonces le tengo que hacer un exorcismo o lo voy a llevar donde un sacerdote que le haga un exorcismo y pues a la persona se le termina haciendo daño. Entonces yo creo que, bueno, esto no lo puedo abarcar aquí en un solo vídeo porque son temas bien complejos, entonces ya se los iré haciendo de una forma más pausada en otro momento. Bueno, pero entonces es para decirles que esto es real, o sea, que esto es real, que el maligno existe, que el diablo existe, que la experiencia de un cristiano, de un creyente, de nosotros católicos, de un creyente, no está fundamentada en el miedo, o sea, porque también nos encontramos a veces con algunas espiritualidades de gente que está viendo el diablo por todas partes y que no quiere tampoco asumir muchas veces la responsabilidad en su vida, o sea, la responsabilidad de sus actos. Entonces, no, pues es que yo obro así porque es el demonio el que me hace hacer eso y yo no soy responsable. A ver, es verdad que el demonio tienta, pero nosotros tenemos también la gracia que el Señor nos da a través de la vida sacramental, a través del discernimiento, a través de nuestra voluntad. Entonces no podemos tampoco achacar todo a que decimos, bueno, es que es el diablo. Entonces aquí también hay que ser muy cuidadoso porque hay mucha gente que va por la vida pues con esto, ¿no? Sembrando miedo, metiéndole miedo a la gente, que el demonio y tal, y bueno, y la gente vive una espiritualidad del miedo. Entonces por eso el equilibrio está en el medio, la virtud está en el medio, es decir, el equilibrio, ¿por qué? Porque se puede hacer tanto mal viendo al diablo por todas partes y creyendo que todo es obra del diablo y que bueno, todo lo leemos desde el diablo, pues eso puede ser muy dañino, pero también puede ser muy dañino irnos al extremo contrario, al otro lado y decir, no, pues nada, o sea, es que el demonio no existe, eso es un invento y tal, porque al final, pues también el demonio quiere así operar mucho más fácil. De hecho, creo que era Pablo VI que decía que el milagro más grande que ha hecho el diablo, el demonio, es hacer creer a la gente que no existe. Y claro, cuando nosotros pensamos que no existe, pues entonces caemos más fácilmente en muchas cosas. Por eso es importante también conocer a este enemigo que tenemos los seres humanos, que odia profundamente a Dios, el diablo, y que nos odia a los hijos de Dios, a los bautizados, a los creyentes, a los que buscamos pues hacer la voluntad del Señor. Entonces, eh, estos son temas bastante complejos. Bueno, entonces hoy en el Evangelio pues nos dice que cuando Jesús saltó de la barca, vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Yo he tomado escribí algunas noticas porque tampoco me voy a ver, la memoria, considero que tengo una memoria, digamos, buena en cosas, pero que tampoco podemos confiarnos a que todo va a estar ahí. Entonces, el tener algún apunte como para que al menos tengamos una orientación y no perder detalles. Entonces, al menos una palabra o algo para como que poder ir hilando todo eso. Entonces, aparece el tema de los sepulcros, ¿no? En los sepulcros a ver, que nos evocan la muerte, ¿no? Los sepulcros, cuando los cementerios no nos generan a nosotros como el gozo de la vida, ¿no? Siempre asociamos los sepulcros a la muerte, pues porque están llenos de cadáveres. Entonces, esa asociación entre los sepulcros, la muerte y la posesión demoníaca, porque al final, la posesión demoníaca, ¿qué es en una persona? Pues sumirla en una profunda oscuridad, en una profunda tristeza, en un dominio del mal sobre esa persona. Entonces, es la muerte, ¿no? Es la muerte. Pero ojo, aquí también tengo que decir una cosa importante. En este caso concreto del endemoniado, había una acción extraordinaria del demonio, que eso lo explicaré también luego en otro vídeo.
Pero, que es importante decirlo aquí, a veces la gente tiene más miedo de la acción extraordinaria del demonio, es decir, de estas manifestaciones, de cosas, de que algo que le pueda pasar malo a la persona, pero no tienen miedo de la acción ordinaria y de la manera que más obra el demonio, es decir, las posesiones demoníacas son esporádicas, son casos contados, digámoslo así. La acción ordinaria es la que está al orden del día, es decir, el demonio está tentándonos. Por eso dice el apóstol San Pedro, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Entonces, claro, la acción ordinaria que es del demonio, que es de hacernos pecar, de tentarnos, a esa es a la que le tenemos que tener miedo, porque el demonio quiere que estemos en pecado mortal, quiere que perdamos la gracia del sacramento de la reconciliación, la gracia de Dios. Entonces, esto es importante, hermanos. Bueno, y nos dice que vino, que salió dentro de los sepulcros, y nos dice que él vivía entre los sepulcros, es decir, vivía en la muerte. Nos dice el texto, noches y días enteros por los sepulcros y los montes. A mí me venía aquí de pensar una cosa cuando habla de los sepulcros, noche y día, y los montes, golpeándose con las piedras y todo. ¿Por qué? Porque el monte también es un lugar de la presencia, de la manifestación del Señor. El monte es subir, la altura, ¿no? En cambio la muerte es como el abismo, ¿no? Entonces ese contraste entre estar entre los sepulcros, noches y días enteros, esas noches y días, pero al fin y al cabo, los días también como en contraste con la oscuridad y el día que tiene luz, y al mismo tiempo entre los sepulcros y los montes, porque es como si reflejara aquí la lucha interior de esa persona, porque la persona que está poseída por el demonio, la persona se da cuenta de lo que está pasando, o sea, siente que hay algo que no va bien y entonces la persona está combatiendo porque combate porque tiene conciencia, digamos, siente ese efecto del mal en su cuerpo, en este caso de la posesión demoníaca. Y entonces, pues busca, ¿no? Como que tiene esos momentos en que trata de buscar, como de salir, de sobreponerse, de, bueno. Y es significativo que precisamente cuando leemos hoy en el Evangelio, que cuando Jesús saltó de la barca vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, este hombre vio a Jesús desde lejos, un poquito yendo más adelante, dice, al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él. Entonces aquí uno podría preguntarse, a ver, el demonio normalmente quiere esconderse, el demonio se quiere esconder, no quiere aparecer, de hecho, una cosa particular en los exorcismos es que la persona que tiene un demonio, que tiene demonios, no quiere ir al exorcista, aunque en esa lucha interior y cuando tiene como esa lucidez, de alguna manera sabe que necesita ayuda, pero después yo recuerdo, por ejemplo, allí en Bari, cómo a veces me sacaban disculpas, ¿no? Por ejemplo, les decía, porque bueno, en un exorcismo la persona no viene liberada en un solo exorcismo, bueno, el Señor lo hace cuando quiera, pero a veces esto es tan tremendo que hay personas que uno acompaña, pues en muchas ocasiones y la persona viene y bueno, cada vez que se hace un exorcismo pues también se va debilitando el mal en esa persona, pero a veces les decía, bueno, nos vemos en una semana y después la persona no quería venir o estaba mal o ese día, no sé, cualquier cosa le pasaba, porque el demonio intentaba que esa persona no se acerque, el demonio se quiere ocultar, incluso trata de engañar al exorcista como de que la persona se quedó calmada y como que bueno, y el exorcista de pronto ingenuamente puede pensar ya salió y resulta que no ha salido. Entonces, me llama la atención que aquí en el Evangelio le vio desde lejos y corrió. Aquí que podemos pensar que aunque está endemoniado, es la persona que busca en Jesús la ayuda y el postrarse ahí, el reconocer a Jesús, el señorío y reconocer al Señor. Pero también aquí hay elementos que son muy sutiles porque cuando se postra, cuando se pone de rodillas, se postra ante Jesús, se postra, le grita, ¿qué tengo que yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
es que él, Jesús, le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Por eso aquí también vemos si es que se forma un diálogo, se genera un diálogo entre una conversación, un diálogo entre Jesús y ese demonio, ¿no? Digo demonio inicialmente como uno, pero vamos a ver más adelante. Pero bueno, se genera una conversación. Un detalle que no quiero que se me escape es que este hombre estaba dándose golpes, es decir, se golpeaba muchas veces con las piedras, le habían puesto cadenas, grilletes, bueno, y nadie lo podía controlar. Esto también se puede comprobar en los exorcismos. Hay veces personas que tienen poco peso, por ejemplo, no sé, una señora que no tenga mucho peso y tiene un problema de estos, y a veces para controlarla se necesitan varias personas porque desarrollan una fuerza descomunal. Intentan agredir al sacerdote, al exorcista, de golpearlo, de hacerle daño. Y bueno, pues para que el sacerdote pueda estar también de alguna forma sin necesidad de estar como controlando a la persona, porque está con el ritual en la mano, porque está con el crucifijo, porque está haciendo las oraciones, necesita también de la ayuda de personas. Bueno, que eso también lo explicaré más adelante, otro día. Pero entonces tiene un grupo de personas como auxiliares que están allí, que le ayudan fundamentalmente con la oración, o sea, que sostienen al sacerdote que está haciendo el exorcismo con la oración, especialmente con el rosario, pero también con ayudar a controlar. Incluso a veces son propios familiares que están allí. Uno permite que estén los familiares en el exorcismo porque el Señor también a través de eso da la conversión a muchas personas. Hay personas que de pronto no son ni creyentes, pero que cuando ven una cosa de esas, pues se dan cuenta que hay algo, ¿no? Que hay algo y que el Señor está actuando en esta persona, liberándola. Bueno, entonces, perdón, voy a tomar un poco de agua porque es que, como ya les dije, hoy la catequesis va un poco larga, entonces la garganta se va resecando también. Bueno, entonces yo lo he comprobado muchas veces que personas que no tendrían una fuerza en condiciones normales, como la que desarrollan en esos instantes o en esos momentos, entonces también se comprende aquí por qué nadie podía controlarlo. Bueno, entonces volvemos al diálogo entre el demonio y Jesús. Y entonces eh, le dice, al ver a Jesús desde lejos, se viene corriendo y se postra ante él y le dice: ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Cuando le dice Jesús, le llama por su nombre a Jesús. Claro, el demonio lo conoce y le llama por su nombre. Y claro, en ese llamarle por su nombre, muy seguramente es que el demonio intenta tomar poder sobre Jesús, porque el pronunciar el nombre, en este caso concreto, por ejemplo, en los exorcismos, es como tener el dominio, ¿no? Entonces el demonio trató de dominar la situación, llamándolo por su nombre, Jesús. Porque no es llamarle Jesús como le podemos llamar nosotros, con la devoción, y como decimos, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, aunque aquí se podría aplicar que precisamente este hombre se haya postrado, no solo la dimensión suya humana de pedirle al Señor auxilio para que lo sane, pero en el diálogo que se da es el diálogo con el diablo, Jesús con el demonio, y el demonio que no puede resistir la santidad de Cristo, y por eso se postra, porque Jesús es el Señor y lo domina. Entonces le llama y le dice: aquí has venido a atormentarnos, ¿no? Le dice: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese decirle Dios Altísimo es como, a ver, aquí alguien podría pensar, bueno, es que está reconociendo a Dios y le está diciendo Dios Altísimo por respeto. ¿Qué va? No. Lo que pasa es que la expresión Dios Altísimo era la expresión con la que los judíos llamaban a Dios, el Altísimo. Y entonces esta gente, y bueno, el endemoniado y todos los que estaban de aquel lado, aunque no pertenecían todas aquellas personas al pueblo judío, sí habían oído hablar muchas veces de cómo llamaban al Dios
judío, pues Dios es el mismo, pero me refiero que estos eran paganos, que no eran creyentes. Estamos al otro lado del lago, en la región de los Gerasenos. Entonces le dice Dios Altísimo. Yo me ponía a pensar cuánta gente pronuncia el nombre de Dios sin ningún respeto. Y saben, y en las películas y bueno, y en tantos lugares nombran a Jesús, pero lo nombran, pero nombrar a Jesús no significa que todo el que nombre a Jesús es que lo está reconociendo como el Señor, o que nombre a Dios. Incluso tanta gente que blasfema, que pronuncia el nombre de Dios en vano, que lo insulta, utilizan el nombre de Dios, pero eso no significa que haya, porque el nombre de Dios esté en su boca, que sea que realmente le están adorando, incluso muchas veces para insultarlo. Y por ahí también entra el mal tremendamente. Bueno, entonces estamos en el Evangelio de Marcos y dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. El evangelista Mateo, que porque este relato viene también en Mateo y en Lucas, aparece en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pues en Mateo amplía un poco más la expresión y dice, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Miren esto tan interesante, atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo del demonio, porque el demonio sabe que al final, en el juicio final, el demonio será lanzado definitivamente en el abismo y no tendrá ya más tiempo para hacer mal. Entonces, por eso dice, has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Aquí el demonio siente que su tiempo se está acabando, que ante la presencia de Jesús, del reino de Dios, de Jesús que es el Señor, pues su poder será aniquilado. Bueno, ¿por qué estaba atormentado el demonio? Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, lo había hecho de forma con autoridad, le había dicho, sal de este hombre, lo había ordenado, sal de este hombre. Jesús se lo ordena. Por eso el exorcismo siempre es en el nombre de Jesús. Nunca un exorcista va a decir, yo tengo el poder para expulsar el demonio. No puede hacerlo. Ninguna persona, ni un exorcista puede expulsar al demonio. Es Cristo, el sacerdote en ese momento, es Cristo que ha recibido el mandato de la iglesia a través del obispo y expulsa al demonio en el nombre de Cristo. Aquí también hago un paréntesis porque es importante decirlo. Aquí la gente tiene que ser muy cuidadosa. ¿Y por qué? Porque el único que hace los exorcismos es el sacerdote autorizado por el obispo en la diócesis. Ni siquiera los obispos nombran a un exorcista para que vaya por el mundo entero haciendo exorcismos, que a veces también pasa eso, que uno lo ve, ¿no? Que él es padre, yo no sé de dónde, el sacerdote, que viene, vamos a hacer un congreso, vamos, porque va a haber exorcismos. No, un obispo nunca nombra a un exorcista para que vaya por el mundo haciendo exorcismos. El exorcista tiene una jurisdicción, el obispo tiene una jurisdicción en una diócesis y lo nombra para esa diócesis. Y no todos los sacerdotes hacen los exorcismos. Claro, esto es un tema un poco polémico porque podemos decir, en principio Jesús a los apóstoles les dio poder para expulsar los demonios, a los apóstoles. Y bueno, los directos sucesores de los apóstoles son los obispos, entonces les explico también esto. Todo obispo en su diócesis, un obispo no tendría por qué pedirle permiso a nadie para hacer exorcismos. Él tiene el poder de exorcizar. Lo que pasa es que no lo ejerce por muchas razones, porque, bueno, pues porque está dedicado como pastor a su diócesis, a los sacerdotes, a toda la diócesis, a lo que hay de la diócesis. En algunos casos porque también hay lastimosamente obispos que no creen en esto, en la existencia del demonio, por mala formación teológica quizás, o bueno, por tantas cosas, que no voy a entrar aquí pues a detenerme en eso, pero sé que algunos no creen en eso, que piensan que son tonterías, aunque sepan que en las diócesis, pues que hay un ritual de exorcismos y que las diócesis deben nombrar un exorcista por diócesis, pero bueno. Pero un obispo podría hacer un exorcismo sin pedirle permiso a nadie, es el obispo. Nosotros los sacerdotes, el sacerdote debe ser nombrado. Entonces, en una diócesis hay muchos sacerdotes. No está bien que los sacerdotes se pongan a hacer los exorcismos, sobre todo exorcismos de personas que ya está, digamos, comprobado que sí están poseídas. Porque esto puede ser delicado. Porque el ministerio requiere unas características para ejercerlo. Y dentro de esas características también pues
es que primero sea nombrado por el obispo, que se prepare bien la persona y también el conocimiento de la formación. Yo, por ejemplo, antes de ser exorcista en Bari, pues tuve formación en Roma, eh, formación como exorcista, ¿no? Donde se comprende como todas estas cosas de cómo actúa el maligno, cómo actúa el demonio, porque a veces también uno puede, sin mala voluntad, caer en cosas, en imprudencias, ¿no? Entonces, como se les decía ya al comienzo, o de rechazar a la persona y decir, no, 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 usted, eso son tonterías suyas, eso no tiene nada. O decirle que sí está endemoniado y resulta que no está. Entonces, por eso también en el ministerio como exorcistas es importante el acompañamiento muchas veces con el campo de la salud, por ejemplo, con un profesional, con un psiquiatra, porque hay campos de acción en los que uno se puede colaborar. El psiquiatra, si es un psiquiatra obviamente creyente, el psiquiatra también sabe que hay muchas cosas que, a ver, que escapan a su rol como psiquiatras, porque saben que hay una persona que ha estado medicada, pero que observa otro tipo de cosas. Entonces, tanto el psiquiatra puede tener criterios de discernimiento y el sacerdote de manera especial en cuanto al tema como exorcista. Digamos, el psiquiatra tendría discernimiento en su campo médico, ¿no? Pero el sacerdote tiene discernimiento exorcista en cuanto a todos estos fenómenos y a estas situaciones. Entonces el exorcista es nombrado por el obispo. Y lo más complicado y lo más delicado y peligroso también es que a veces aparecen muchos laicos por ahí que se meten a algunos grupos de oración o algo, donde piensan, no, es que yo tengo el don de exorcismo o es que el Señor, yo voy a hacer exorcismos y se ponen a meterse en este campo y hacer exorcismos sin estar ellos preparados. Puede que sí hayan leído muchas cosas porque hay muchos libros por ahí y puede que incluso tengan una buena fundamentación en cuanto al conocimiento del tema, pero eso no los acredita para ser exorcistas. Entonces, es decir, en conclusión, un exorcista no es un laico, no, la iglesia no lo nombra exorcista, o sea, necesariamente debe ser sacerdote. Entonces, hay gente por ahí, laicos, incluso gente buena, son buenas personas y oran y todo, y seguramente hacen ayunos y todo, que todo eso puede ayudar. Pero se ponen por ahí a hacer exorcismos, a imponer manos, a decirle al demonio, te ordeno que salgas de esa persona en el nombre de Jesús, y después se meten en un problema tremendo porque el demonio sabe que esas personas no están autorizadas para hacer ese exorcismo. Y entonces las personas mismas pueden llegar a estar metidas en problemas, o sea, como a nivel espiritual y todo. No me voy a detener mucho en este tema, pero yo pienso que es importante que los laicos sepan el rol que cada uno tiene, así como el laico, por muy piadoso que sea, no se puede subir al altar a consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor porque no tiene el ministerio, el sacramento del orden, no puede hacer eso. Entonces tampoco puede ser exorcista. Sí puede ser un gran colaborador del sacerdote, eso sí. Y yo doy gracias al Señor porque tuve un grupo maravilloso cuando estaba en Bari de gente que me ayudaba en el ministerio y con una fuerza a nivel espiritual impresionante de rezar el Santo Rosario, de gente muy buena, o sea, muy virtuosa. Y esto es importante. O sea, que sí, los auxiliares de los exorcistas, pero tienen que ser personas humildes, personas no soberbias, personas que se dejen orientar y no que digan, no, pues es que yo sé más que el cura y yo soy el que voy a mover aquí esto, ¿no? Y entonces te encuentras con gente que en vez de hacer bien, terminan haciendo mal. Y además que el demonio, la soberbia viene del demonio, es decir, no viene del Señor. Bueno, sabemos que el demonio es soberbio en su esencia, es decir, en su ser demoníaco tiene una soberbia impresionante. Bueno, entonces, aquí es interesante también una cosa en el Evangelio, y es que Jesús sabe que este hombre está endemoniado. De hecho, no le habla al hombre, sino que le habla al demonio. Le dice, sal de este hombre. No le está diciendo al hombre, yo te estoy liberando, sino que Jesús le dice al demonio, sal de este hombre. O sea, ahí eso queda muy claro. Bueno, y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Eso es importantísimo. Recordemos que el demonio al principio quiso pretendió manejar la situación, pero obviamente no podía porque él no es Dios, es el Señor el que tiene el poder. Pero trató como el tema de llamarle por el nombre Jesús. Pues ahora Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?
Y entonces el demonio le dice, legión porque somos muchos. Ahí también el demonio un poco escurridizo, ¿no? Para no darle el nombre. Pero claro, si era una legión de hecho, eran muchos. Eso es tremendo, ¿no? Como en una persona puede llegar a estar una legión. Hay un libro de una, no recuerdo en este momento el nombre, pero estaba en italiano, una experiencia de una persona que le hizo exorcismos el padre Gabriel Amor, un sacerdote muy famoso que ya murió, que estaba en Roma, el padre Gabriel Amor, y le hizo exorcismos y a un hombre que tenía 27 legiones de demonios. Imagínense eso. Y él escribió luego un libro, esta persona, dando el testimonio de lo que había sido todo ese sufrimiento y de la liberación que había tenido. Bueno, entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, porque somos muchos. Jesús realmente no necesitaba dominar la situación por saber el nombre del demonio, pero es importante porque en el, cómo se dice? En el exorcismo, el sacerdote exorcista, estoy hablando del sacerdote nombrado oficialmente, le puede preguntar al demonio cómo se llama, porque a veces hay distintos demonios. Hay demonios, por ejemplo, de la lujuria, de la pornografía, bueno. Y entonces si se sabe el nombre y el demonio no quiere decir el nombre, pero como tú lo obligas en el nombre de Cristo, pues lo tiene que decir. Entonces, él le pregunta, ¿no? Le pregunta. Y Jesús aquí no necesitaba, es decir, para expulsarlo no necesitaba, pero interesante este dato aquí también para nosotros los exorcistas, ¿no? Para cuando uno ejerce el ministerio. Yo les aclaro, una vez les aclaro en este momento, yo no estoy ejerciendo el ministerio como exorcista, pues esto también es importante en este vídeo, para que no queden de pronto dudas o que la gente me empiece a poner comentarios y a decirme, padre, ¿cuándo me recibe? ¿Y qué es que necesito? No, yo en este momento no soy exorcista. ¿Por qué? Porque como ya se los dije, el exorcista es nombrado por el obispo en la diócesis. Y yo fui exorcista mientras estuve en Bari, pero como ahora estoy aquí en España, pues aquí en la diócesis donde yo estoy ya hay un exorcista que tiene muchos años como exorcista, y entonces el obispo a mí no me ha puesto en este ministerio. Y esto es un ministerio tan delicado que no se pide. No es que uno vaya allá al obispo y diga, bueno, monseñor, yo, señor obispo, yo estoy preparado, idóneo para esto, conozco el tema y yo quiero que usted me nombre, ¿no? Porque en el buscar esto ya no habría una cosa de Dios, sino la cuestión como de personal, ¿no? De querer ahí como aparecer y entonces decir, ay, soy el exorcista, porque el demonio te lo hace pagar. Entonces, en ese sentido, este ministerio no se pide. Esto el Señor lo da cuando el Señor quiere. Entonces, esto es importante lo que estoy diciendo, para que también el que no sea exorcista no se meta nunca a dialogar con el demonio, ni a exorcizarlo, ni a dialogar con el demonio. De hecho, los auxiliares laicos, su trabajo es orar al lado del sacerdote. No hacer ellos el exorcismo, porque ellos no son los exorcistas, es acompañar con el rosario, con la oración, pero nunca meterse a nada, ni por curiosidad, ni a preguntar, porque entonces ahí se pueden meter en problemas muy, muy graves, muy delicados. Además que puede también, y también aquí es como los demonios pueden saber cosas porque son ángeles caídos, son ángeles puros, digo puros no por buenos, sino ángeles puros en el sentido que no tienen un cuerpo material, pues tienen una inteligencia más desarrollada que la nuestra, porque nosotros, aunque seamos inteligentes, tenemos los límites de nuestro cuerpo físico, de nuestra materia. Ellos son solamente espíritus, y por ser espíritus, pues, a ver, tienen la posibilidad de desplazarse en fracción de segundos de un lado a otro, y tienen la posibilidad de saber incluso algunas cosas. Entonces, por eso la persona de pronto curiosa, que por una cuestión malsana quiera preguntar, ay, yo quiero saber tal cosa, o bueno, entonces ahí el demonio lo engancha y ahí ya perdiste la batalla, hermano. Entonces ahí en eso no se tiene que meter nadie, ¿vale? Bueno, continuamos entonces aquí. Bueno, luego el demonio, esta legión, el demonio, le rogaba que no los echara fuera de la región, que no los echara fuera. Interesante, ¿por qué le pedían que no los echara fuera? Porque los demonios tenían miedo, o sea, a ver, puede parecer un poco contradictorio decir miedo, pero no, más que si no querían
que los enviara aún al infierno para seguir así con su libertad, para hacer el mal, para tentar. Porque el Señor los podía mandar al infierno y entran allá y no pueden volver a salir. Pero claro, es que los demonios no solamente están en el infierno, están sueltos también. Por eso están tentando a los seres humanos, a las personas. Entonces, por eso le ruegan que no los eche fuera de la región. Y había una piara de cerdos allí. Bueno, los cerdos también son esos animales considerados por el pueblo judío como impuros. Por eso nos da la pista también de que este texto no, de que este exorcismo no fue en territorio judío, porque si hubiera sido en territorio judío, ¿cómo entender que habían piaras de cerdo o gente cuidando cerdos? Si no se los comen, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? No los tenían. No es como alguien que tiene en su casa, no sé, a ver, si una persona tiene vacas es porque las tiene para ordeñar o para que luego para comerse la carne, o gallinas, pero tener cerdos solamente por tenerlos no son mascotas, no es tener el gato o el perro que, bueno, que te acompaña. Era una porqueriza o una piara de cerdos. Entonces, pues por eso ya se sabe que fue en un territorio extranjero. Bueno, y entonces estos le ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos para que puedan entrar en ellos, ¿no? Necesitan un lugar para vivir, para no ser enviados al infierno. Bueno, y luego viene aquí otra parte importante. Los porquerizos, los que estaban encargados de los animales, de los cerdos, los cerdos se lanzaron al mar, se ahogaron en el mar, eran como 2000. Imagínense todo lo que tenía este hombre por dentro. Un hombre con todos estos demonios que se metieron de a uno en un cerdo, bueno, se metieron en los cerdos y y se ahogaron esos cerdos, se cayeron pues del desespero. Imagínense, esos animales se lanzaron por ese acantilado y se murieron, entonces se ahogaron. Entonces, claro, los porquerizos están asustados, salen, van y cuentan a toda la gente viene a ver qué es lo que está pasando, y cuando vienen encuentran al hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Miren esto, este contraste aquí también tan tremendo, la acción de Dios. Primero el hombre estaba con cadenas, las rompía, se daba golpes contra las piedras, o sea, ya se lo imaginan cómo estaría, no estaría como una persona limpia, o sea, quizás ni se estaba ya limpiando ni bañando, quién sabe, pues estaba entre los sepulcros, o sea, no vivía ni siquiera con su familia, no estaba en su casa. Y ahora este hombre está sentado, imagínense la calma, sentado, vestido y en su sano juicio, o sea, con su conciencia, porque las personas que están poseídas tienen momentos en que ni siquiera se enteran de lo que les pasa, porque pierden hasta la conciencia. En el momento en que se está haciendo un exorcismo, la persona ni se entera. Yo voy a mirar aquí en el texto porque no recuerdo bien un detalle, pero quizás el hombre ni se dio cuenta porque, a ver, entonces, a ver, los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Bueno, no, aquí no nos dice exactamente si él había tenido conciencia o no había tenido conciencia, porque las personas que tienen estas realidades tan dolorosas pueden llevar una vida incluso casi normal, otras personas ni se enteran. O sea, la persona puede estar en su trabajo, llevar una vida normal, y gente que ni se entera. O sea, el sacerdote le está haciendo los exorcismos a la persona, pero la persona sale porque digamos que se tranquiliza cuando todavía no ha sido liberado totalmente, y la persona pues va con su familia, y quizás ese sufrimiento que lleva no está contando a la gente, yo tengo esto, y bueno, y no se nota, o sea, pues la gente de pronto ni se entera de eso. No es que la persona esté las 24 horas del día pues en una crisis de esas, ¿no? Eso está ahí, el demonio ahí como si en apariencia como calmado, ¿no? Y entonces reacciona obviamente cuando la persona está en el exorcismo, porque el sacerdote le pone el crucifijo, porque digamos, le hace la aspersión con el agua bendita, porque le hace las oraciones. Entonces en ese momento reacciona. Es como cuando usted hay como una como decir, como un nido de serpientes, y bueno, si alguien llega ya con un palo a remover, pues se alborotan todas. Pues ahí más o menos como para entender el tema. Bueno, entonces la gente viene y ve a este hombre sentado, vestido en su sano juicio. Esa es la acción de Dios, la liberación. Y no hay una cosa más bella sentir, hermanos, precisamente Dios cómo va aconteciendo en personas que han tenido ese tipo de cosas, y el Señor las sana y las libera. Bueno,
La gente está tan sobrecogida porque a la gente le dio miedo al ver a este hombre que todo el mundo lo conocía, cómo estaba dándose golpes por todas partes y todo, y verlo en esa situación, pues la gente le da susto, güey, como que no entiende, ¿no? Y entonces están tan sobrecogidos que les tienen que volver a contar otra vez. Imagínense, ya los porquerizos les habían ido a contar lo que ha pasado, pero cuando estos vienen y ven al hombre ya en su sano juicio, tranquilo, están tan impactados que les tienen que volver como a decir, como que bueno, a ver, aterricen, esto sí pasó, y les vuelven y les cuentan todo, ¿no? A contar lo que había pasado. Entonces le piden a Jesús que se aleje del territorio. Uno dice, bueno, ¿por qué le piden a Jesús que se aleje del territorio? Pero a ver, eso tiene cierta lógica. Los demonios salieron de este hombre, se metieron en 2000 cerdos. Los cerdos se lanzan por el acantilado y mueren ahogados en el mar. Pues imagínense, si esta gente tiene estos animales que los tiene allí criando para vivir luego, para venderlos o para comérselos o para venderlos o lo que sea, pues hombre, es normal que le digan que se vaya, ¿no? Como que dice, pues aquí vamos a estar en un problema tremendo, ¿no? Esto mirándolo como de un punto de vista más como humano, se comprende un poco esa reacción de la gente. Vienen otros detalles que me llaman mucho la atención, y es que el hombre, después de estar sanado, Jesús subió a la barca y le suplicó, este hombre que ya está liberado, le suplica quedarse con él, es decir, formar parte del grupo de los apóstoles, ¿no? Quedarse con Jesús. Y Jesús no se lo concedió. Me llama mucho la atención eso, lo he reflexionado. Porque Jesús no se lo concedió, y entonces me acordé del mismo Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos 13 y 14, donde nos dice que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, a 12, para que estuvieran con él. Entonces aquí aparece el misterio también de la vocación sacerdotal, de la vocación a seguir a Jesús de manera particular en la vida sacerdotal o en la vida consagrada. Porque yo lo hablo por mi experiencia. Yo entré al seminario con 24, éramos 24 seminaristas en aquella época, estoy hablando del año 1998. Entramos al seminario 24. Y de los 24 estamos solamente 2 ordenados sacerdotes de 24. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos los mejores? Seguramente no. Estamos por pura misericordia de Dios. Porque de muchos de los que se fueron son buenos, muy buenos. Gente muy buena que si se hubieran quedado hubieran sido excelentes sacerdotes. Y algunos formaron su familia, se casaron y todo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no son sacerdotes? ¿Por qué no fueron fieles a la vocación? Eso lo sabe solamente el Señor. Yo no lo sé, no lo puedo decir. O no fueron fieles a la vocación, o se dieron cuenta y fueron honestos. Este no era mi camino. Y bueno, aprendieron muchas cosas, una formación maravillosa, y luego salieron y son personas excelentes. Pero está el misterio de que esta vocación, ninguno de nosotros puede decir, tengo el privilegio de arrogarme el llamado, es decir, como que no, yo estoy aquí porque es que yo me lo propuse, o sea, yo dije, un día vas a ser sacerdote y yo voy a hacer porque así el mundo se venga encima, yo voy a hacer porque es que yo ya me lo propuse que yo voy a hacer. Pues no, no es el que se lo proponga, es la misericordia de Dios. Es Dios, es un misterio lo de la vocación. O sea, llamó a los que él quiso, no a los más santos, ni a los más buenos, ni a los más perfectos, ni a los más piadosos. Ahí intentamos buscar todos los días ser mejores, agradar al Señor. Intentamos con la gracia de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces ese texto es muy revelador, no se lo concedió. Sin embargo, hay una cosa muy bella, y es que Jesús sí lo convierte a él en un evangelizador. Porque Jesús, ¿qué le dice? No se lo concedió, pero luego le dice, voy a leerlo aquí directamente en el texto, no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Qué especial esto, hermanos. O sea, no lo deja que lo siga en el grupo de los 12, en el grupo de los discípulos, pero le dice, vete y cuenta entre los tuyos, a tu familia, lo que el Señor ha hecho por ti, que ha tenido compasión y misericordia. Claro, eso sí se puede hacer. Y entonces muchos que no pudieron ser sacerdotes o que no fueron religiosas, que de pronto lo intentaron, pues no significa que se tuvieron que haber olvidado de Dios o que el Señor no les permitió descubrir una vocación. Tengo, por ejemplo, un gran amigo que aprecio muchísimo y que aprovecho para saludar en este vídeo, que se llama Javier Mauricio Arango, en Bogotá, que estaba en el seminario. Entramos juntos al seminario, él hace parte de ese grupo de los 24. Y entró al seminario y bueno, pues estuvo un tiempo. Después se retiró
se consiguió una novia. Yo los casé, fue mi primer matrimonio que celebré como sacerdote, porque ellos quisieron esperar que yo me ordenara sacerdote para casarse, y yo me ordené sacerdote el 26 de junio del 2004 y ellos se casaron, si no estoy mal, el 17 de julio del 2004, es decir, a los 20 días, por ahí si no estoy mal de la fecha, es el 17 de julio. Bueno, la diferencia son 15 días de mi ordenación y el matrimonio de ellos. Y luego pues tienen un precioso hijo y yo soy su padrino de Julián, padrino de bautismo. Y él ahora es diácono permanente. Entonces, un hombre que siguió sintiendo en el corazón un deseo de servir al Señor, de servir a la iglesia, y lo hace desde el matrimonio, desde una familia bellísima, que los dos son creyentes, y su hijo también, pues un niño muy educado, muy bien formado en su familia. Y bueno, pues este hombre tiene un don que es el ministerio de la música, canta, y bueno, pues está al servicio de la evangelización, al servicio del Señor, como diácono. Y recordemos que también los matrimonios pueden llegar a ser santos. De hecho, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, de Teresa de Lisieux, son santos. Luis Martán y Celia Guerán, dos santos, un matrimonio elevado al honor de los altares. Por lo tanto, qué especial. Y este hombre, aunque no siguió a Jesús, sin embargo, el Señor lo nombró evangelizador, digámoslo así. Dijo: ve y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti. También qué maravilla poder contar lo que el Señor ha hecho. Es que cuando tú sientes la sanación de Dios en tu vida, en tu corazón, que pasa y que toca, que te hace un hombre nuevo, pues tienes que salir a comunicarlo. Y entonces nos dice el Evangelio, y aquí termina: él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis. Por la Decápolis era un conjunto de 10 ciudades. Por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dijo: vete a tu casa con los tuyos. Pero este hombre fue más allá. Más que irse solamente a contárselo a la mamá, al papá o a quien estuviera, a sus hermanos, primos, fue y lo contó no solamente a ese grupito, sino que fue y lo dijo por todas las ciudades. Qué maravilla eso. Y la gente que no había visto ese acontecimiento, o sea, que no había visto ese exorcismo, escuchando a aquel hombre, quedaban maravillados. Entonces miren cómo hay gente que quizás se convirtió a través de la predicación de esta persona. O sea que miren qué final tan feliz. Y hay una cosa que me gusta mucho, que con eso termino, y es que el texto comienza diciendo que Jesús bajó de la barca, e inmediatamente este hombre, que lo vio desde lejos a Jesús y vino corriendo y se postró ante él. Y luego al final, cuando le dicen todas las personas de ahí que mejor se vaya de ese sitio, porque bueno, pues Jesús va a acabar con todo el tema del negocio que también tenía la gente de sus animales para vivir, para venderlos, para comérselos, en fin. Pues ellos se asustan y dicen: bueno, aquí ya se nos murieron 2000 cerdos, pues es mejor que te vayas. Entonces Jesús subió a la barca. Y qué especial pensar en que ese viaje de Jesús allí fue concretamente para liberar a este hombre. Me ha impactado muchísimo eso, pensar que Jesús fue a ese lugar, se bajó de la barca, lo sanó, se subió a la barca y se fue. Entonces Jesús fue explícitamente, concretamente, a sanar a este hombre, a liberarlo, a curarlo. Y bueno, después, aunque Jesús se regresó al territorio judío, allí siguió el efecto de la gente que seguramente, escuchando al hombre que ya estaba sano, pues también Jesús pudo haber tocado sus corazones. Entonces, qué especial. Bueno, hermanos, hasta aquí. Esta catequesis pues salió bastante larga, 54 minutos, pero no importa, el tiempo es del Señor, no nuestro. Y como les dije, pues no hay necesidad, no había necesidad de que la vieran toda. Seguramente los que la están terminando de ver ahora, pues que llegan hasta esta parte, es porque o de una sentada lo quisieron ver todo, o pues lo han visto por partes. Bueno, pero lo más importante es que el Señor llega a los corazones. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.